Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy continuaremos con el estudio del quinto libro de la Torá. Este es el libro de Devarim, que significa palabras. Esta es una porción que encontramos en el libro particularmente de Deuteronomio. Recuerda los primeros 5 libros de tu Biblia. Si tú abres tu Biblia vas a encontrar Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Y esta porción la estaremos estudiando del capítulo número 1 al capítulo número 3, versículo número 22. Así que te invito a que tengas a la mano tu Biblia para que estés cotejando todo lo que estamos hablando y que obviamente tenga un sustento bíblico. Es importante recordar que el estudio de la Torá no está escrito de forma cronológica o lineal. Esto es muy importante, pues en los últimos versículos del libro de Números, que fue el libro que terminamos el Shabbat pasado, estudiábamos o veíamos cómo es que Moshe les daba las últimas instrucciones al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Y te comento entonces que la Torá no está escrita en forma cronológica, porque entonces esperaríamos nosotros leer justo en el inicio de Devarim o Deuteronomio, pues que ya el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Sin embargo, vamos a estar estudiando cómo es que Moshe le sigue dando instrucciones al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Y justo en el libro de Deuteronomio vamos a encontrar la repetición y la explicación de Moshe, pero a la segunda generación del pueblo de Israel. Pues recordemos que ya Miriam y Aarón pues ya habían muerto. Así que iniciemos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Mira, estábamos leyendo en nuestros primeros versículos que finalizaron los 40 años en el desierto, que por cierto fue un tiempo que duró el pueblo de Israel por consecuencia de su desobediencia, de la incredulidad. Lamentablemente es que la primera generación del pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida, pues creían, pero no confiaban y mucho menos obedecían. Vamos un poquito atrás, Números capítulo 14, versículo 27 al versículo número 35. Números capítulo 14, versículo 27 al 35 dice: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Yahweh, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y bueno, en nuestros primeros 3 versículos del libro de Deuteronomio, leíamos que justo transcurrieron los 40 años. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos encontrando entonces con instrucciones que está hablando Moshe a la segunda generación del pueblo de Israel. Vamos un poquito más adelante en el mismo libro de Números, capítulo 32, versículo número 13. Dice: y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que en este libro de Deuteronomio, vuelvo a comentar, en estos primeros 3 versículos, Moshe está hablando a la segunda generación del pueblo de Israel. Porque la primera generación pues simplemente murió durante este transcurso de 40 años.
Veamos algo. Elohim ya le había entregado la tierra prometida al pueblo de Israel, pero el pueblo se resistió en reiteradas ocasiones, andando en su propia prudencia, andando en sus propios pensamientos, pensando que debían cerciorarse por ellos mismos. Hoy, algo muy similar sucede con el pueblo de Israel disperso. Fíjate muy bien, Elohim nos dio sus palabras, Elohim nos dio instrucciones, nos dio a Yahshua, que es nuestro Mesías, la Torah viviente, para entrar en la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Sin embargo, vemos que hoy día el pueblo de Israel disperso por las naciones se resiste, al igual que la primera generación. No quiere confiar y mucho menos obedecer. Un pueblo que se la pasa vagando en su propio corazón, pues no ha querido conocer el camino de Elohim. Repito, un pueblo que se la ha pasado vagando en su propio corazón, pues no ha querido conocer el camino de Elohim. Deuteronomio capítulo 1, versículo número 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y mira, vemos cómo hoy el objetivo sigue siendo exactamente el mismo. Hoy nuestro objetivo es la tierra prometida. Esto es el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Tierra prometida que solo podremos obtener a través del evangelio del reino de Elohim, que es Yahshua mismo como la Torah viviente. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo número 11. Por lo cual, como dice el Espíritu de Yahweh, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, el día de ayer lo comentábamos en la recepción de Shabbat, justo con el estudio del profeta Jeremías, capítulo número 24, en donde Yahweh está hablando al profeta y le pregunta acerca de un cesto en donde había higos. Y en este cesto pues se encuentran higos buenos, pero también había higos muy malos. Y justo vemos cómo los higos malos, que estaban podridos, serían destruidos. Pero vemos cómo los higos buenos serían sacados para bien a las naciones, a toda la tierra. Y qué interesante ahorita que estamos leyendo que el pueblo de Israel endureció su corazón y lamentablemente por ese endurecimiento de corazón es que no pudieron entrar en la tierra prometida. Hoy yo te pregunto, ¿qué tipo de persona, qué tipo de higo somos nosotros? ¿Somos un higo bueno o somos un higo malo que simplemente desprecia la sabiduría, desprecia las palabras de nuestro Creador y por lo tanto, dice ahí, no entrarán en su reposo? Continuamos. Deuteronomio capítulo 1, versículo número 9 al versículo número 11. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. La promesa que había dado Elohim a Abraham de multiplicar su descendencia se había cumplido perfectamente. Y por ello es que Moshe ahora ve la necesidad de contar con jueces que se encarguen de impartir justicia con el mismo pueblo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 al versículo número 16. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Versículo 15. Y tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Y bueno, mira, como estamos viendo, es que el nombramiento de los jueces
fue necesario, debido, repito, a la gran multitud de personas. Pero ojo, estos jueces no eran nombrados por dedazo o por compadrazgo. Estos jueces debían cumplir ciertos requisitos muy específicos. No serían jueces que se manejarían de acuerdo a su propio pensamiento. No serían jueces que harían distinción de personas. Estos jueces debían primeramente conocer la Torá. Estos jueces debían conocer primeramente las palabras dadas por Elohim en el monte Sinaí, para que supieran qué y cómo debían juzgar. Hoy, ¿qué es lo que sucede con los jueces? ¿Será que realmente juzgan de acuerdo a las palabras de Elohim? ¿O será que juzgan de acuerdo a su propia conveniencia? Éxodo capítulo número 18, versículo 20 al versículo número 22. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Fíjate bien, Moshe debía enseñar a los jueces que serían levantados las ordenanzas y las leyes, esto es, las palabras de Elohim. Tenía que mostrarles el camino por donde debían andar y lo que debían hacer. ¿Qué quiere decir? Que estos jueces, por lo tanto, no podían conducirse de forma unilateral. No podían conducirse a su propia conveniencia o a su propia percepción. Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Así que mira, estamos leyendo un perfil de puesto muy claro sobre las personas que debían impartir justicia. Repito, número 1, debían primeramente conocer la Torá. Es decir, debían conocer primeramente las instrucciones dadas por Elohim, porque de otra forma tomarían decisiones de acuerdo a su propia percepción. Y recordemos que la percepción, pues, es tu propia realidad, tu propia forma de ver las situaciones o las cosas. Así que número 1, debían conocer Torá. Número 2, debían ser varones de virtud. Número 3, temerosos de Elohim. Número 4, varones de verdad. Y número 5, que aborrezcan la avaricia. Yo pregunto, ¿hoy serán estas las características presentes en las personas que imparten justicia en todo el mundo? Porque mira, si no lo son, ahora entiendes por qué hoy existe tanta injusticia en temas de impartición de justicia. Continuamos. Deuteronomio capítulo 1, versículo número 17. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Así que mira, un juez no puede hacer acepción de personas, no puede tratar a las personas con preferencia, es decir, sus amistades, y tampoco puede tratar con desprecio a enemigos y desconocidos. El problema que tenemos hoy es que los jueces no están tomando las palabras de Elohim para poder impartir justicia. Fíjate muy bien, hoy los jueces están utilizando códigos y leyes romanas para impartir justicia. ¿Te das cuenta? Puros añadidos de hombres, lo cual ha llevado al pueblo de Israel a no obedecer las palabras de Elohim. Hoy, ¿qué es lo que le enseñan a las personas que están estudiando derecho? Leyes y códigos romanos. ¿Te das cuenta? Continuamos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Así que mira, dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Mejor, temamos a Yahweh y apartémonos del mal. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Vamos a Deuteronomio nuevamente, capítulo 1, versículo 19, al versículo número 29. Dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Yahweh nuestro Elohim nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Yahweh nuestro Elohim nos da. Mira, Yahweh tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Yahweh nuestro Elohim nos da. Sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh nuestro Elohim y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Yahweh nos aborrece. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Subraya por favor esta última parte del versículo, porque la vamos a utilizar ahorita. Repito, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Yahweh nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Hoy no es el mismo reporte que existe, el cual desalienta al pueblo de Israel a continuar y a persistir. Fíjate, hoy las religiones dicen, no es necesario que te esfuerces, pues al final, como Elohim es amor, no va a pasar nada. Y entonces comienza a titubear el pueblo de Israel diciendo, a ver, ¿por qué nos aborreces, Elohim? Poniéndonos cargas tan pesadas y difíciles de llevar, como lo es el guardar el Shabbat, como lo es el comer kosher, como es el celebrar las fiestas de Elohim. ¿Te das cuenta del desconocimiento que existe? Te está llevando por el bien. Sin embargo, hoy esos malos reportes que existen por parte de las religiones desalientan al pueblo de Israel a continuar, pensando que el salir y experimentar libertad es justo maldición para sus vidas. Hoy no es lo que dicen justo las religiones. Ya no sigas Torah. Es una maldición tan difícil de llevar. Bueno, Deuteronomio capítulo 1, versículo número 35. Y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Pueblo de Israel, dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión y dejemos de resistirnos. ¿Quieres entrar en la tierra prometida? Sencillo, obedece. ¿Quieres no entrar en la tierra prometida? Sencillo, resístete y desobedece las palabras de quien te creó. Continuamos, Deuteronomio capítulo número 2, versículo 1 al versículo número 6. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Yahweh me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Yahweh me habló diciendo, bastante habéis rodeado a este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y viviréis. Fíjate qué interesante. Recordemos que Yahweh siempre cumple su palabra. Bueno, justo Yahweh había prometido bendecir la descendencia de Abraham. Y aquí vemos el claro ejemplo de Esaú, hijo de Isaac y hermano de Jacob, que es Israel, donde justo Esaú recibió una parte de la tierra como heredad. Y esa promesa ahora se las está recordando Moshe a la segunda generación del pueblo de Israel.
Vamos por favor un poquito atrás al libro de Génesis capítulo 36, versículo número 8. Génesis capítulo 36, versículo número 8 dice: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Las indicaciones que está dando Elohim al pueblo de Israel: no pueden molestar a Esaú, que es Edom, ya que se trata de parientes cercanos. A los israelitas se les prohíbe, de hecho, aborrecer a los edomitas. Deuteronomio capítulo 23, versículo número 7. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Mira, es interesante que a pesar que los edomitas constantemente atacaban a Israel, la orden fue muy clara: no ataques a Edom, no ataques a Esaú. ¿Sabes por qué? Porque el juicio a Edom vendrá al final, justo con la segunda venida de Yahshua, nuestro Mesías. Números capítulo número 24, versículo número 18. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De hecho, la instrucción que está dando Elohim es: si vas a entrar al territorio de Esaú, vas a comprarles el alimento y el agua. Vas a portarte varonilmente porque yo te he bendecido. Repito, el juicio a Edom no le corresponde a Israel. El juicio le corresponde a Yahshua. Isaías capítulo 34, versículo 1 al versículo número 5. Acérquense, oh naciones, para oír. Escuchen, oh pueblos. Oiga la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que produce. Porque el Señor tiene furor contra todas las naciones, e ira contra todo el ejército de ellas. Él las destruirá por completo, las entregará a la matanza. Sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará el hedor. Los montes se disolverán con la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se corromperá, y los cielos se plegarán como un rollo de pergamino. Todo su ejército caerá como caen las hojas de la parra, o como caen los frutos secos de la higuera. Porque en los cielos aparecerá mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom, para juicio sobre el pueblo de mi anatema. Interesante. Continuamos. Deuteronomio capítulo número 3, versículo número 1 al versículo número 7. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Yahweh: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey del amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Yahweh nuestro Elohim entregó también a nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Tomamos entonces todas las ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de la ciudad. Ahora, ¿quién era Og? Bueno, Og, rey de Basán, es interesante leer que se trataba de un gigante. Deuteronomio capítulo 3, versículo número 11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama como de hierro, no está en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Es interesante entonces el saber cómo el pueblo de Israel, sin ningún problema, pudieron acabar con gigantes. Recuerda, los espías que entraron en la tierra prometida para traer un reporte dijeron: ten cuidado porque son más grandes que nosotros, son en número. A ver, el pueblo de Israel, como estamos leyendo, sin ningún problema pudo derrotar cualquier pueblo. Sin ningún problema. ¿Y sabes por qué? Porque Elohim estaba con ellos. ¿Hoy crees que estás pasando por una situación difícil? ¿Hoy alguna situación para ti parece un gigante? Bueno, Yahweh te dice: no tengas temor, porque en tu mano he entregado. Recuerda, nadie toca a la niña de los ojos de Yahweh, que es el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 12, versículo 1 al versículo número 10.
Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Repito, versículo 1. Profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 5. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos Elohim? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Yahweh las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amado pueblo de Israel, ¿cómo está hoy día nuestra emuná? ¿Hemos realmente aprendido a creer, confiar y obedecer las palabras de Yahweh? ¿O hay algún área de nuestra vida que debemos seguir corrigiendo? El pueblo de Israel titubeó en reiteradas ocasiones. La primera generación no pudo entrar en la tierra prometida. Simplemente, como lo leíamos en el profeta Jeremías, capítulo número 24, hubo higos malos que tuvieron que ser destruidos. Amado pueblo de Israel, que las palabras de Elohim sigan transformando tu vida, para que sigamos esforzándonos para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Yahshua nuestro Mesías. Shabbat Shalom, y que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavuot Tov.